Jesús Lemus, pues algunos dicen qué raro que se ha incrementado el tema del COVID, los casos de COVID en los estados anti-AMLO o gobernados por la oposición, como si quisieran desmotivar la participación de la gente en la consulta popular del primero de agosto, el domingo. ¿O soy muy mal pensado, Jesús? Es que tú eres muy suspicaz, mi querido Vicente, siempre andas de mal pensado. Pero bueno, ya estamos a menos de 3 días de que se lleve a cabo el gran ejercicio democrático de la primera consulta popular, en donde se habrá de recabar el sentir de los mexicanos para definir si se reclama o no a los actores políticos del pasado su actuación. Pero como era de esperarse y como tú bien lo señalas, la reacción de los opositores a la consulta para enjuiciar a los expresidentes ya se ha dejado sentir. Hoy, por lo menos 10 gobernadores opositores abiertos al régimen del presidente López Obrador se quieren valer del uso político de la pandemia del COVID-19. De manera muy extraña, mi querido Vicente, tal vez falseando datos estadísticos, que es lo más seguro, las secretarías de salud en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, han anunciado el incremento en el índice de contagios por coronavirus, lo que les ha llevado a declarar el semáforo rojo en esas entidades de manera casi emergente. Las declaratorias de semáforo rojo implica, por supuesto, como ya lo sabemos, la suspensión de todas las actividades públicas que tengan que ver con altas concentraciones humanas en un solo punto de reunión. Es decir, no solo se estima el cierre de restaurantes, mercados, bares o plazas públicas, sino también cualquier tipo de actividades políticas en donde, por supuesto, se incluye la instalación de casillas de votación. En pocas palabras, a causa de las declaratorias de incremento de la pandemia, en lo que se ha dado en llamar la tercera ola de COVID, existe la posibilidad de que la consulta contra los expresidentes sea cancelada o al menos restringida en 10 estados del país, los que de manera coincidente son los gobernados por la Alianza Federalista. Hay que recordar que los gobernadores de los 10 estados en donde se ha dicho oficialmente que el índice de contagios por coronavirus ha ido al alza, son los que abiertamente se han dicho también en contra de la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador, y en donde también se llevará la consulta, en donde también, de no llevarse a cabo la consulta, podría contribuir a que el resultado de la jornada no tenga alcances judiciales. Por ejemplo, en Nuevo León, donde gobierna Jaime Rodríguez Calderón, ya se estableció que los índices de contagio por COVID-19 han crecido solo en los últimos días a razón de un 43%, lo que es suficiente, según la Secretaría de Salud en ese estado, para que la consulta popular sea al menos restringida, por lo que ya se ha propuesto al INE que no se abran todas las mesas de votación. En Coahuila, donde gobierna Miguel Ángel Riquelme Solís, también se ha propuesto al INE que solamente se abra el 50% de las mesas de votación consideradas para la consulta, con lo que al menos la mitad de los coahuilenses quedaría sin posibilidad de emitir su voto para enjuiciar a los expresidentes. El caso no es distinto en Tamaulipas, donde la Secretaría de Salud del Estado, por instrucción de el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha referido que el semáforo rojo tendrá que hacer que el INE establezca medidas excepcionales para la operación de las casillas en la próxima consulta. El estado de Durango, donde gobierna el opositor a la Cuarta Transformación, José Rosas Aispuro, se analiza la posibilidad de que la consulta sea suspendida a causa de las condiciones sanitarias, pues se argumenta que el índice de contagios ha crecido en los últimos días en más de un 56% y que la celebración de la consulta podría hacer que el nivel de contagios alcance proporciones históricas. Lo mismo sucede en Michoacán, donde el gobernador Silvano Aureoles Conejo, desde el día de ayer miércoles, decretó la instalación del semáforo rojo para que se suspendan todas las actividades públicas que impliquen concentraciones en masa, por lo que aún está en duda si se permite la instalación de las mesas de consulta popular. Por lo que hace el estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, también argumentando condiciones sanitarias adversas, ya negocia con el INE la no instalación de por lo menos el 30% de las casillas programadas para la consulta contra los expresidentes, lo que de lograrse hará que la votación nacional pudiera no alcanzar el 40% requerido para que los resultados sean vinculantes. En Colima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez también ha dicho que el índice de contagios ha crecido en los últimos días en más de un 30%,
lo que es razón suficiente para que se pudiera decretar el semáforo rojo entre este viernes y el sábado, con lo que la consulta popular estará en riesgo de que se lleve a cabo. En Guanajuato, por instrucción del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, se tienen contemplados que este mismo jueves se ha declarado la entrada a semáforo rojo, luego que la Secretaría de Salud del Estado ha dicho, con base en sus propias estadísticas, que los índices de contagio por COVID han crecido en más de un 28%. En Chihuahua, lo mismo ha hecho el gobernador Javier Corral, quien ha dicho que el incremento del COVID ha sido en un 20% en los últimos días y por eso está en posibilidad de que no se establezca el 100% de las casillas de votación. Y finalmente en Aguascalientes, bajo el gobierno de Martín Orozco Sandoval, se ha dicho que la pandemia ha aumentado en un 14% en cuanto al número de contagios por COVID, por lo que también se encuentra en riesgo que se autorice la instalación de todas las casillas de votación. Todo esto llama la atención, mi querido Vicente, porque con base en las estadísticas de la Secretaría de Salud del gobierno federal, si bien es cierto que se reconoce un repunte en cuanto al número de contagios por COVID-19, las cifras no han rebasado en términos generales, según sus propios datos, un incremento de contagios del 12%. Estas cifras son las mismas que estaban vigentes cuando se llevó a cabo la jornada electoral del pasado 6 de junio, cuando ningún gobernador de los aquí mencionados ni siquiera refirió la posibilidad de suspender la jornada electoral de ese entonces, seguramente porque tenían la esperanza de derrotar a la Cuarta Transformación. Pero ahora, como no está en juego ninguna posibilidad de beneficio político, sino todo lo contrario, los 10 gobernadores de la llamada Alianza Federalista se están valiendo de la pandemia, moviendo las cifras a su antojo para pretextar que la consulta contra los expresidentes no se lleve a cabo en sus entidades el próximo domingo 1 de agosto. Este es mi reporte, mi querido Vicente. Querido Jesús Lemus, como siempre, interesante reporte. Qué casualidad que pues abrieron todas las casillas el día de la elección, el 6 de junio, y ahora, porque todo estaba en verde, y ahora pues vamos a rojo, sobre todo en estos estados que tú estás denunciando. Pues qué comodinos, ¿no? Qué cosas pasan en nuestro México lindo y querido, surrealista además. Querido Jesús, dime para cerrar. No, exacto, es lo que te iba a decir. Por supuesto que existe el riesgo de pandemia, lo ha dicho la Secretaría de Salud del gobierno federal, lo ha dicho las condiciones en las que estamos en esta tercera ola. La gente que hay que salir a votar, hacerlo con la debida precaución, por supuesto. Se puede llevar a cabo la jornada de votación, pero no es tampoco, como dicen estos gobiernos supuestos federalistas, ¿no?, que pudiera suspenderse el evento y pues con ello contribuir a que también siga la impunidad. Así es, querido Jesús, cerremos invitando a la gente para nuestra cobertura, nuestra amplia cobertura del domingo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, y obviamente para que estén al pendiente del espacio que orgullosamente conduces en estas trincheras libres como el viento los sábados de 4 a 5 de la tarde, y también que te sigan en redes sociales, que sigan apoyando los libros que has publicado recientemente. Gracias, mi querido Vicente. Por supuesto, pedirle a nuestra amable audiencia que siempre me ha apoyado, pues que lo sigan haciendo. Ahí sigo dando la lata, sigo haciendo mi trabajo informativo de forma independiente. Y bueno, ahí me encuentran en redes sociales. Si me buscan, estoy en Facebook, estoy como Jesús Lemus Barajas, y en Twitter estoy como @LemusBarajas. Les recuerdo también que los sábados estoy en Sin Censura conduciendo el espacio que tan generosamente me brinda la familia Sin Censura, y estoy conduciendo de 4 a 5 de la tarde, donde siempre hay temas de interés que tocamos. Y bueno, todavía están muchos de mis libros ahí en los estantes de las librerías, no los dejen ahí, ayúdenme a que se distribuyan. Sigue estando ahí entre los más vendidos, por supuesto, El Licenciado, editado por HarperCollins el año pasado, y también, por supuesto, Jaque a Peña Nieto, publicado apenas hace un mes. Entonces, mucho les agradezco su apoyo y aquí estoy a sus órdenes. Un abrazo, mi querido Vicente. Gracias, es el maestro Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura, como todos los jueves o cuando amerite la noticia.